Hola, les quiero hablar sobre una noticia que tiene que ver con Bolsonaro y Brasil, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña recapitulación, podríamos hacer una pequeña explicación por la ausencia de videos en los últimos 3 días, por lo que me disculpo, pero yo he estado bastante ocupado con temas de exámenes, en particular estaba con un examen que tengo que hacer un informe bastante largo y llevo bastantes días, básicamente todo el día investigando, buscando jurisprudencia, doctrina, escribiendo, entonces estaba muy ocupado y no me dio el tiempo para hacer los videos. Pero ahora que ya terminé eso y me quedan pocos detalles y los que vienen más adelante son exámenes más controlables, puedo seguir justamente haciendo lo de un video diario, 2 diarios probablemente no, depende del día, justamente porque aún estoy con bastantes exámenes, pero ahora vamos a reanudar el tiempo de los videos como era antes y me disculpo por estos 3 días en que no hubo videos. Pero dejando eso ya de lado, comencemos a hablar un poco de esta noticia en particular que tenía pendiente hace bastante tiempo, pero me parece interesante y que ahora la voy a hablar, que tiene que ver con el plan de Bolsonaro de privatización. Justamente porque a finales de mayo comenzaron las privatizaciones en, en Brasil, el 27 de mayo es esta noticia y que sé que tiene algo de tiempo, pero quería hablar justamente de este tema, porque ya Petrobras, que es la empresa estatal de petróleo de Brasil, que tiene enormes pérdidas y como se observa que nombran los datos, ha aumentado sus pérdidas de manera sustancial en el último tiempo. En el primer trimestre del año alcanzó un 5% menos de ganancias que con respecto a lo que se veía con el periodo pasado, y eso a medida del tiempo es muy similar a lo que ocurre aquí en Chile con empresas como Codelco, ENAP, el metro, en realidad cualquier empresa estatal se observa constantemente con pérdidas y todo este tema también de los enormes sueldos estatales, hay unas pérdidas también enormes con respecto a distintas áreas en que se enfoca, básicamente problemas económicos. Entonces ya comenzó la privatización, no por completo, pero una parte de Petrobras y se va a vender una parte importante porque se ofrece 100% de su participación en 27 campos terrestres y se va a privatizar también otros elementos por una estimación de una venta entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, lo que es bastante positivo justamente para pagar la enorme deuda que tiene actualmente Brasil, aunque lamentablemente esto no es suficiente y vamos a ver por qué un poco más adelante. También Bolsonaro anunció hace algún tiempo, también en mayo, justamente que va a seguir para adelante y probablemente se apruebe el tema de la privatización justamente de los correos de Brasil, que es el equivalente a estas empresas estatales de correos que hay en casi todos los países. En Chile también tenemos esta empresa Correos de Chile, en Estados Unidos también hay una empresa estatal que es de correos, así suma y sigue. Y Bolsonaro va a anunciar que la va a privatizar porque primero está con enormes pérdidas, gran sorpresa, y también va a hacerlo justamente porque dice que el Estado no debería intervenir en esas materias, por lo cual anuncia su privatización. Y estos son elementos positivos que yo encuentro que son bastante buenos. Ya he dado muchas veces el argumento de por qué creo que es bueno que el Estado salga de estas materias, y en particular porque yo creo que donde se meta el Estado, no importa en la gestión que utilice, de acuerdo a mi pensamiento libertario, es injusto. Y realmente se debería pasar esto a manos privadas y el método de privatización debería verse cuál es. Yo, particularmente, más que pasárselo a una persona en particular o vendérselo al mayor postor, a menos que sea para pagar deudas enormes, prefiero más el método de darle una acción a los distintos habitantes de la zona donde se encuentra esa empresa o de todos los ciudadanos que hay en un país, que cada uno tenga un porcentaje, cosas de ese estilo. O a veces incluso convertirlo en cooperativas como modo de privatización. Pero me parece completamente injusto por el hecho de que en realidad se financia con dinero ajeno, con el dinero de todos los ciudadanos, de todos los que pagan impuestos, empresas que al final terminan generando beneficios a lo que es el Estado, el aparato burocrático. Me parece completamente injusto y en realidad ya lo he mencionado bastante en videos anteriores. Y esto no es el único elemento positivo porque afortunadamente Bolsonaro ha logrado reducir bastante la burocracia en Brasil y justamente también ha logrado sacar ciertos subsidios que ya hemos hablado en este canal y despedir funcionarios públicos del que Brasil tiene una cantidad bastante importante, lo que ha traído algo de ayuda porque aunque en el último tiempo han salido noticias de que aumentó un poco el desempleo, no se habla de que ese desempleo es más bajo de lo que había con el Partido de los Trabajadores, el partido de la izquierda de Brasil, podríamos decir los socialistas brasileños, y se observó que hay un porcentaje de desempleo más bajo que durante su periodo, aunque aumentó con respecto a los meses pasados, pero sigue siendo más bajo que el del gobierno de izquierda, y las creaciones de empleos también han aumentado de manera sustancial, aunque todavía no se acerca a lo que había, por ejemplo, en el año 2010, 2011 o 2012. Como por ejemplo pueden ver aquí, en el año 2018 y 2019 se observó que se han creado cerca de 115.000
empleos en el año 2018 y el año 2019 con lo que va una estimación de 129.000 empleos, lo que es bastante positivo en relación al año 2017 donde solo se crearon aproximadamente 60.000 empleos y el año 2015 y 2016 donde el 2015 se perdieron 100.000 empleos y el año 2016 se perdieron 62.000 empleos aproximadamente, lo que muestra que en realidad está mejorando parcialmente el tema de la economía de Brasil, pero no lo suficiente, y la pregunta es ¿por qué? Y aquí entramos de nuevo a lo que es básicamente el gran problema de Brasil, que son las pensiones. Porque aquí hay que tomar en cuenta que en Brasil las pensiones las paga el Estado. Eso significa que lo paga con el impuesto del resto de la población o se endeuda, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, para pagar las pensiones. Y es conocido más bien a nivel mundial que Brasil tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos con respecto a lo que le entregan a sus jubilados y también con respecto a la edad, porque el promedio de edad para jubilarse es 55 años, la mayoría de los hombres se jubilan a los 55 años, pero se observó que también las mujeres se jubilan antes, a los 53 o 52 años de edad, y hay que tomar en cuenta que todo esto lo paga el Estado, eso significa que lo paga a partir del dinero público que ellos tienen, que es el que le sacan a sus ciudadanos día a día. Entonces a partir de los impuestos, de los aranceles, de las regulaciones van sacando dinero que básicamente se lo están extorsionando a la población y a las distintas empresas para empezar a pagar estas pensiones que al final son insostenibles a partir de edades tan jóvenes. Y hay que tomar en cuenta que justamente esto es un problema enorme para la economía de Brasil porque lo endeuda y porque en realidad es un gasto enorme. Si observamos el presupuesto del año 2018, el 58% de todo el presupuesto de Brasil consistía justamente en pago de pensiones, porque las personas se jubilan tan temprano y el Estado les paga pensiones por ley que son altísimas, que el dinero sigue saliendo, cayendo, y por lo mismo no se logra realmente hacer una mejora sustancial en la economía de Brasil, y esto ha sido un problema tanto en los gobiernos de izquierda anteriores, justamente porque es un gasto enorme, es un saco sin fondo donde sale constantemente dinero. Y eso nos lleva finalmente al tema de lo que sería las reformas de Bolsonaro. Porque como ya lo mencioné en un video pasado, Bolsonaro tiene el problema que lamentablemente en el caso de las pensiones, aunque en otros casos como la privatización de Petrobras sí lo logró pasar, que su Congreso no le permite pasar estas reformas, siendo principalmente la reforma de pensiones la que es la más importante. Hay ciertos elementos que sí pasan, que podríamos decir que son positivos en mi opinión, pero que en realidad no son suficientes para arreglar la situación, como que es la privatización de ciertas empresas, el caso de Correos. Hay ciertas reformas que se han logrado hacer, pero otras como la tenencia de armas lo han tratado de votar. También está el caso de las pensiones, que es el más importante porque tiene tanto gasto y genera tanta deuda y por lo tanto afecta a toda la economía de Brasil, que no se logra pasar la reforma justamente porque el Congreso no lo quiere. Y eso ha llevado a una cosa interesante que son las manifestaciones contra Bolsonaro y a favor de Bolsonaro, porque ya hemos visto cómo se han manifestado los de izquierda en Brasil en contra de Bolsonaro, pero esto también ha llevado a que haya marchas en apoyo a Bolsonaro. Como podemos ver aquí, hubo marchas también a finales de mayo que no pude tocar por cosas de tiempo, pero que son importantes, y que se observó que aproximadamente millones de personas marcharon a favor de Bolsonaro a lo largo de Brasil. En la Plaza de la Independencia en Santos ya había más de 1.000.000 de personas a las 2 de la tarde cuando fueron las marchas, se observaron más de 1.000.000 de participantes. En Río de Janeiro también se observó aproximadamente números similares, y a lo largo de todos los estados de Brasil, que serían como sus regiones o provincias para usarlo con lenguaje de distintos países, se observaron miles de personas que se manifestaron en sus respectivas ciudades a favor de Bolsonaro, habiendo 20.000 personas que estaban marchando a favor y manifestándose a favor de lo que es el Congreso Nacional de Brasil. ¿Y qué era lo que pedían estos marchantes a favor de Bolsonaro? Que decían que ellos estaban apoyando justamente a Bolsonaro y sus reformas, y que ellos sabían que en realidad los problemas que estaban ocurriendo no eran culpa de Bolsonaro, sino que porque no le estaban pasando la reforma de pensiones. Y lo que estaban tratando de hacer era básicamente presión con respecto al Congreso de Brasil de que aprueben las reformas que está pidiendo Bolsonaro. Que esto, si se fijan, es muy similar a las tácticas que usa la izquierda en distintos países cuando quieren aprobar alguna reforma, alguna ley, de que básicamente ellos se ponen a marchar en las calles, marchan cerca del Congreso, por las calles principales. Por lo menos aquí en Chile es bastante común, me imagino que en otros países también, y de esa manera se ejerce presión. Y aquí básicamente es lo mismo, donde marchar una parte sustancial de personas, lo que me hace pensar que estas encuestas de que dicen que Bolsonaro tiene una popularidad muy baja, bajísima, me parece poco probable cuando hay tantas personas que marchan a lo largo del país en Brasil. Puede que sea cierto, pero me parece poco probable, aunque siempre está la posibilidad. Así que justamente vemos que
una parte importante de la población de Brasil justamente comprende que no se ha logrado pasar las reformas principalmente por culpa de los políticos tradicionales de Brasil, tanto de lo que es la izquierda, que no me sorprende que ellos no lo apoyen porque va en contra de sus principios, pero también de estos políticos más bien de centro y socialdemócratas, demócratas cristianos que no quieren pasar esto y están haciendo justamente la presión necesaria. Aunque me parece que es innegable que una parte de los brasileros han bajado en su aprobación con respecto a Bolsonaro, justamente porque hay muchas personas que esperan que se solucionen las cosas inmediatamente. Y como ya lo he mencionado antes, la verdad es que sin importar sea un gobierno de izquierda, de derecha, lo que sea, en realidad los cambios sustanciales, profundos, son lentos. No se puede esperar que en 4 años o en un año se hagan cambios que son radicales dentro de una sociedad, menos aún en una sociedad democrática. Eso normalmente toma tiempo, a veces décadas, y por lo tanto muchas veces requiere de más de un gobierno y se hace aún más lento, como es el caso de Brasil, si es que no te quieren aprobar las reformas necesarias para solucionar el tema. Y aunque estoy totalmente en desacuerdo con la izquierda y estos socialdemócratas que no aprueban estas reformas que en mi opinión son positivas, porque van a ser un sistema más bien de libre mercado, tampoco les puedo pedir que lo aprueben realmente porque su pensamiento ideológico, su ideología, su pensamiento de fondo, sus principios son contrarios a ese tipo de cosas. Y si hubiera, por ejemplo, yo estuviera en el Congreso, para dar un ejemplo, y me pidieran que votara a favor de una reforma que es de izquierda y yo no estoy de acuerdo, aunque me hicieran presión en las calles, yo tampoco votaría a favor de eso porque iría en contra de mis principios. Entonces comprendo también por qué no lo hacen, aunque creo que están profundamente equivocados y le hacen un daño a todo Brasil. Espero que les haya gustado el video y si les gusta mi contenido, los invito a hacer una donación voluntaria. Abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el que pueden hacer una donación por Patreon a nivel mensual con una tarjeta de crédito. Pueden hacer una donación única a Flow, que es con una cuenta root. O pueden unirse a la comunidad del canal para obtener ciertos beneficios. Espero que les haya gustado el video y que tengan un muy buen día. Hasta luego.